Yo te voy a contar cómo eran las cosas de antes para que tú sepas de a dónde vienes y no se te vaya a olvidar un mañana. Cuando uno toca la música de Soler, de Scarlatti, a veces también de Bach y de Händel, de muchos maestros, sobre todo en el barroco, uno se encuentra pasajes sorprendentes que se vinculan con la música de nuestros países latinoamericanos y con otras culturas también. La música autóctona de un país es muy importante para los compositores contemporáneos. La prueba la tenemos en el trabajo de grandes compositores como el ruso Stravinsky o el húngaro Béla Bartók, que siendo compositores muy de su tierra, al mismo tiempo son compositores universales. La gran improvisación es un milagro, es una cosa simplemente insustituible. Y todos los que hacemos música estamos siempre soñando cómo habrá improvisado Bach y Händel y Scarlatti, y Chopin y Liszt. Y en esa época, por supuesto, no había ninguna posibilidad de perpetuar. Por eso es que el no perpetuar hoy día las manifestaciones de los grandes improvisadores populares de cualquier país, de cualquier cultura, es un crimen. Es mi entorno, es el entorno en el que yo he vivido, del cual yo me he nutrido, y pienso que mi música debe justamente alimentarse de esa fuente para poder de alguna manera reflejar lo que es la manera el modo de sentir bueno, de la sociedad en la cual me ha tocado vivir. Hay pasajes que son increíblemente parecidos a un joropo, a un golpe venezolano. Y a veces yo me pregunto, ¿cómo sonaría esto con unas maracas, ¿no? Y qué pensarían esos compositores si pudieran escucharlo de esa forma. Eso era de Bach y este pasaje es de Balbatre, Jean-Benigne Balbatre, un gran compositor de fines del siglo XVIII en París. Entre mis composiciones hay bastante música escrita para el cine y alguna de esta música está inspirada en nuestra música autóctona venezolana. Recuerdo el caso de la película Aire Libre, para la cual escribí, entre otras cosas, un joropo que tiene elementos tanto del joropo central como del joropo tuyero. En este caso, había que mostrarle al personaje que curiosamente lo hacía yo, este joropo que se llama Liceo. Lo que buscaba musicalmente era mostrarle a los personajes, los protagonistas de la película, Humboldt y Bonpland, un poco la música de la nueva tierra que ellos estaban descubriendo. ¿Vas a tocar el liceo? Es interesante, no les toca algo de lo nuestro. Un creador siempre tiene una gran dimensión solitaria, entonces una dimensión de elaboración solitaria, porque es un diálogo consigo mismo, con una búsqueda con los elementos que él mismo trabaja en su intimidad, en su memoria. Y entonces ese fenómeno del solista tiene que ver con esa búsqueda
individual, de un refinamiento individual. No es casualidad que estemos hablando ahorita de 5 individuos excepcionales. En Venezuela surgen durante la segunda mitad del siglo XX una serie de extraordinarios músicos virtuosos, inventivos y audaces en su creación. Apoyados en nuestra tradición musical, cada uno a su manera, fueron descubriendo nuevos sonidos, soñando nuevas melodías, enamorándonos con su gracia, sorprendiéndonos con su manera atrevida de presentarnos un nuevo tema, con humor y constancia. Ellos son los motores de la tradición, los maestros y, en fin, los guías y pilares de nuestra joven sonoridad. Los dos grandes cuatristas del siglo XX venezolano han sido Jacinto Pérez, el más grande cuatrista popular de todos los tiempos, de la memoria que se tiene del cuatro, ¿no? Y Freddy Reina. Todos los demás cuatristas o tocamos parecido a Freddy Reina o tocamos parecido a Jacinto Pérez. Algunos tocan mejor que Freddy, otros tocan mejor que Jacinto, pero los dos pilares de donde arranca la cuatrística venezolana del siglo XX y en consecuencia de lo que venga es de Freddy Reina y de Jacinto Pérez. Ningún cuatrista ha logrado alcanzar hasta ahora una personalidad propia, una escuela dentro del cuatro. Yo creo más importante que incluso de su misma técnica, que es importantísima, es esa integralidad del artista, ¿no? Es lo que yo veo fundamental en Freddy. Yo veo a Freddy Reina como la evolución de un guitarrista, del guitarrista que fue inicialmente. Va a asimilar la técnica de Francisco Tárrega, que era la que enseñaba a Borges, y esa va a ser la técnica fundamental que va a emplear el maestro Freddy Reina durante toda su carrera como cuatrista. Él descubre el mundo de la música antigua y va a incorporar a su esencia musical pues no solamente la inquietud de la tablatura, es decir, de una escritura musical, sino también el repertorio. Va a tocar con el humilde instrumento venezolano, va a tocar pues las maravillas de obra del repertorio del Renacimiento. Llega a España y va a recibir una influencia maravillosa del mundo del flamenco. Y él va a sacar de ahí también grandes elementos, numerosos elementos que va a incorporar también en el cuatro. Es decir, el cuatro es para él una suerte de crisol donde él mete la guitarra y su técnica, la técnica de Tárrega, donde él mete el mundo antiguo, donde mete el mundo tradicional del cuatro venezolano y por supuesto donde mete también estos elementos que va descubriendo del flamenco para hacer pues, lo que en definitiva es la obra de Freddy Reina. Podría decirse que se llama Ave María, qué muchacho, Ave María, qué muchacho, que le pedí una chiva hembra y me trajo un chivo macho. En vista de eso, nosotros le ponemos galerón. Freddy es un alma muy libre, es una persona sumamente desamarrada de los esquemas más tradicionales. Aparte que tiene unas estructuras también muy rígidas, pero a la vez es rígido y libre, a la vez es algo bien raro, es la eterna yuxtaposición de las posiciones de la gente, ¿no? Esa lucha interna. Y él eso lo hace ser totalmente rebelde y libre cuando toca. Él toca de una manera muy particular, muy personal. Él no se frena con cualquier dogmatismo, ni se frena con cualquier técnica. Él va creando la técnica todos los días, cada vez toca diferente. Él decía que la música de él era repentista, era una cosa que sucedía de repente en ese momento y cada vez era diferente. Le dio una nueva energía al cuatro y como un aire nuevo, un soplo de ánima nueva, una nueva alma le dio al cuatro, sin desmejorar el otro. Simplemente son dos versiones del mismo instrumento y posiblemente una era la versión más antigua, más es casi paradójico su búsqueda del clasicismo antiguo con la absoluta libertad
de sus tiempos, que era lo moderno, pues, porque lo contemporáneo es lo que le está viviendo. Entonces esas dos cosas, tomando de lo antiguo y aportándole lo nuevo, creó un nuevo instrumento quizás. Freddy hereda la manía de coleccionar cosas de su padre, que era coleccionista, de don Federico Reina Herrera. Entonces, él colecciona a la vez instrumentos de 4 cuerdas, como se dedica al 4. Este maravilloso animalito, ¿no?, que camina y que tiene una forma. Este está hecho imitando la caparazón del cachicamo. Y parece que son muy buenos porque tienen una caja armónica más fuerte. Este no necesita amplificación. Y esto tiene un pescuezo, un pescuello, podríamos decir, muy largo. Podría ser, para o menos así, en lo que respecta al 4, el 4 de los indios jirajafas. Voy a ver si podemos crear un nuevo instrumento. Ya lo tengo pensado con su cabeza de jirafa. Sus 2 cuernos y sus 2 orejas servirán para templar el instrumento. Va a ser un instrumento de cuerda y le vamos a dar cuerda así, como si le diera cuerda, porque esto es un juguete. Bueno, este es el 4 tradicional que se afina. Tambor, pintón. Esta es la manera en que se utilizaba el 4 siempre. Eso sería una escala. Claro, eso es como los adolescentes esos que están cambiando la voz, entonces se les va un gallo. Ahí se les fue el gallo. Al 4. Esto dificulta muchísimo que el 4 se pueda utilizar como instrumento solista. El merengue por sí solo es un tiempo complicado, es un tiempo que en música se conoce como el 5x8. Es 5 pulsaciones, cada 5 pulsaciones hay un acento. Ya esa métrica ya es complicada por sí, pero el caraqueño además jugaba con esa métrica. O sea, esa métrica sola, medida con un metrónomo, es difícil, pero el venezolano jugaba, y Freddy Reina más que ninguno. Con el 4 solista, con la prima aguda, ya no es cambur pintón, sino cambur tompín. Así lo decía Freddy Reina. En vez de pintón era tompín. Entonces, claro, esto es una sucesión lógica. Y aquí no se le va ningún gallo. Es otro sonido. Entonces, claro, tú puedes tocar.
del merengue que él explotaba mucho era lo que él llamaba el rubato y la agógica. De nuevo, no es el metrónomo exacto, era jugar, el pellizquito, como él decía. Incluso había algo muy gracioso, que él decía, hasta el error es parte del merengue, hasta la equivocación es parte del merengue. El golpe latigueado, que es una de las expresiones de la mano derecha más insólitas que puede haber en un instrumento, porque es que no se puede tocar en ningún otro instrumento, es virtualmente imposible. En una guitarra no se puede, no da el mismo sonido de latigueado. Él terminaba esta serie con esta merengue que se llama La Caldereta, y aquí vamos a poder ver algo de ese juego, cómo se adelanta la pieza, cómo se retrocede, cómo se acelera, de repente se detiene, todas esas sorpresas que presenta el merengue, la agógica, la falta de lógica en la interpretación del merengue. La mano derecha de Freddy Reina parece un pájaro en vuelo, es algo que no se ve, un colibrí. Tratando de imitar a Freddy en eso, pero la mano de él era una cosa como si no perteneciera al mismo cuerpo. Dicen que detrás de cada hombre hay una gran mujer siempre. En el caso de Freddy Reina esto no es cierto, porque Lolita nunca estuvo detrás de Freddy. Lolita siempre estuvo al lado de Freddy. Freddy no hubiese sido Freddy Reina sin Lolita. Yo digo que Freddy Reina era un dúo, el dúo de Freddy y Lolita. En el caso de Freddy Reina fueron dos personas que se unieron y se multiplicaron en 4. La música de Fulgencio Aquino me hizo recordar cuando yo la empecé a transcribir la música de los compositores del clavecín europeo como Rameau, Couperin. Me recordó esa filigrana y esa ornamentación tan refinada. Cuando yo descubrí el disco de Fulgencio Aquino, precisamente el que tú grabaste y donde está la revuelta, yo me quedé sumamente impresionada y sumamente fascinada. Y yo dije, esto es una obra, esto es una gran obra, esto es una obra maestra. Si analizamos, por ejemplo, la música de Aquino, que conozco un poco por las investigaciones de Claudia Calderón y que hemos hecho juntos, ahí hay
un material memorizado por esa persona, un material infinito de horas de música. El caso de Fulgencio Aquino es realmente excepcional. Pienso que era un artista con unas dotes casi sobrenaturales, es decir, una persona de un rigor y de una finura y de un refinamiento como raras veces uno encuentra muchas veces en cualquier tipo de ámbito musical. Entonces yo veo una estructura similar ahí, en el gran refinamiento, digamos, de todo el conservatorio europeo, vienés o francés o qué sé yo, y también el mismo refinamiento en la música tuyera que tiene Fulgencio Aquino. Vamos con ella, que la gallina puso un baile, ahí bailó una cucaracha, que hay una gata y un ratón, que bailaban una guaracha, que los animales del monte, ay los animales del monte, que tomaron parte al festejo, que mientras toca camadrijo, que con sus afiladas uñas, que con sus afiladas uñas, que de la selva le un puma, que honró al conejo de fraile, que viendo el tigre de Rosario. Vamos con él, que la gallina puso un baile, que y el golpe de la gallina, qué bonito voy a nombrarlo, qué bonito voy a nombrarlo, que para que gocen con ella, para que gocen con ella, que cuando la estoy conversando. Entonces, como la historia del jazz que se grabó, es una historia no escrita, es una historia grabada. La importancia de la transcripción es no solamente el rescate de una versión grabada que ya no va a quedar, digamos, sometida a la posibilidad del olvido o del deterioro de la cinta. Yo empecé a descubrir que la música del arpa era perfectamente ejecutable en el piano y eso me apasionó muchísimo de investigar este repertorio para tocarlo, y poco a poco fui descubriendo que era un océano de riquezas, de variantes, de estilos, de detalles que había que investigar. Cuando la estoy conversando, hay una gallina bella, hay una gallina bella, que por eso la estoy floreando, por eso la estoy floreando. Este es un golpe bonito, este es un golpe bonito, que por eso lo estoy cantando, que por eso lo estoy cantando, en el alba con esmero, en el alba con esmero, que porque estoy reconocido, porque estoy reconocido, que y en el universo entero, que y en el universo entero, que baila niña la gallina, ay la gallina, que mira que quiere cantar, mira que quiere cantar, que la gallina es bella y buena, la gallina es bella y buena, ay quiere cacaraquear, ay quiere cacaraquear, que cuando Fulgencio la toca, cuando Fulgencio la toca, que no sé qué placer me da. Jacinto Pérez resumía
todo lo que los demás cuatristas podían hacer con el instrumento. Jacinto tenía más de 12 transportes, o sea, 12 afinaciones diferentes. Para un individuo, me decía a mí como yo, que yo nunca estudié en ninguna academia de música, yo no sabía leer música, yo nunca supe leer música. Y esto fue de mí, o sea, yo aprendí a tocar y fui tocando y fui tocando y fui tocando y aquí estoy. Ese fue don Jacinto Pérez, un individuo realmente genial. Él se nutrió mucho de los arpistas aragüeños, él era amigo de Pedro Matos, de Salvador Rodríguez, fue muy amigo de Fulgencio Aquino. Él tenía una técnica de tocar que él llamaba de la media luna, que consistía en tocar el cuatro con estos dos dedos y acompañarse con los demás. Y por eso, cuando uno oye su cuatro parece que fueran varios, porque hay uno que está punteando y otros que están acompañando. Y tenía entonces un repertorio de virtuoso tanto en los punteos como en los charrasqueos. Trataba de usar muchos recursos armónicos y melódicos al mismo tiempo. Tenía un dominio muy interesante de la mano derecha, aunque hacía muchos rasgueos, pero también aprovechaba de puntear el cuatro. Él punteaba con dos dedos y charrasqueaba con los demás, y le daba golpes al cuatro y arpegios y tapaba. Él era un hombre muy recursivo, ¿no? Después por sus rasgueos, que son monumentales, los muñequeos de Jacinto, los rasgueos, los efectos de sonido, trancando el cuatro y dándole golpe. O sea, él resumió todo eso y además era un gran músico. Jacinto Pérez tocaba y hablaba. Estaba tocando, improvisando, sin ver en el cuatro, y decía, ahora oigan esto. Y él gozaba como diciendo, les traigo una sorpresa, y así nos llevaba de sorpresa en sorpresa. Créalo por Dios santo, no que le llegue tarde. Yo llegué a la puerta del cementerio y los hermanos míos para descansar me dijeron, te vas de aquí, no te queremos.
insinuando mucho, porque su técnica, él no tocaba completo, pero le insinuaba mucho. Él no se llamaba Jacinto Pérez, él se llamaba Rafael Jesús Blanco González y nació en La Guaira el 24 de diciembre de 1900. Ya todo el mundo lo conocía como Jacinto Pérez y entonces siguió con ese nombre y le dio mucho prestigio, tanto que fíjate que hoy en día Jacinto Pérez es el símbolo del rey del cuatro, o como decía él jocosamente, él decía algunas veces, yo me llamo Jacinto Cuatro, el rey del Pérez. Me dijo, una vez yo estaba tocando cuatro con una gran rasca, una borrachera tremenda, en la Plaza Bolívar de Caracas, y me llevaron detenido a la jefatura de catedral. Cuando llegué, el que estaba de guardia, el oficial, me dijo, ¿cómo es su nombre? Yo le dije, el rey del cuatro. Última vez que le pregunto, ¿cómo es su nombre? Última vez que le contesto, el rey del cuatro. Ah, ¿usted lo que es abusador? Bueno, muy bien, 4 días preso. Y Jacinto me ve la cara y me dice, Dios es muy grande. Dígame si yo le hubiera dicho a ese hombre que era el rey del arpa. A tiempo. Es un instrumento que a lo mejor tiene la misma forma y la misma afinación que su antecesor en España, la bandurria, en el siglo XVI. De modo que podemos decir que es un vestigio artístico viviente del siglo XVI que todavía existe entre nosotros. Anselmo López tiene un talento musical innato. Es un hombre que toca guitarra, que canta, que toca el cuatro, que tiene entonación natural y que gracias a ese don natural él pudo desarrollar en el instrumento una manera muy particular de tocar. Divide la historia de la bandola como en dos grandes bloques, antes de Anselmo López y después de Anselmo López. Un virtuosismo estupendo, una sonoridad, una resiedumbre interpretativa, pero a la vez también una riqueza melódica enorme, destacan en la música que Anselmo López hace con el instrumento.
veía un gran intérprete del jazz, cómo lograba improvisar e inventar líneas melódicas muy ricas y muy hermosas, pero además mostrar transparente y cristalinamente cómo la bandola es un instrumento que puede cantar líneas melódicas y acompañarse a la vez. Conocimiento del hecho mismo de que el arpa fue desplazando la bandola, Anselmo López entonces introduce en la ejecución del instrumento algunos detalles muy significativos para la historia de la música popular. Anselmo logra hacer un toque con el plectro o púa y alterna con un jalao o segundeo con uno de sus dedos, bien con el dedo índice o con el dedo medio. Con el uso de la pajuela, la bandola tradicional encontraba en quien la escuchaba una música que se detenía, que era monótona y que no podía en ningún momento detener la fuerza con que el arpa, de muchas más cuerdas, estaba invadiendo la región y estaba reduciendo el uso de la bandola. Con la uña alterna sonidos. Entonces una línea melódica que por ejemplo hace... se convierte... Considero mi maestro, mi ascendente en música y concretamente en la ejecución de la bandola llanera, el maestro Anselmo López, el pilar de la historia del instrumento, el que rescató ese instrumento que estaba a punto de extinguirse a mediados de siglo.
caldero y la muchacha le gusta el colorado, porque llega este caldero con el moño bien peinado. Yo nací en Ejido de Cunaviche, en un fundo Algarrobito, en el Cajón de Arauca. Mi papá era bandolero, no era ladrón de camino, sino bandolinista. Hablar del Indio Figueredo es hablar de un personaje polifacético, de un gran artista, un compositor muy inspirado, un intérprete excepcional, en fin, de un personaje, yo diría, el más importante de la música llanera de este siglo, sin duda. Cuando yo tenía 11 años, vino un arpista a tocar a mi casa y yo oí aquello que me gustó mucho y me quedó la precaución del arpa. Yo le pedí a mamá una arpa y ella la cambió por una novilla. Yo me encerré en una pieza a practicar y a los 5 días salí a tocar una fiesta de ahí. Tiene una etapa un poco triste, cuenta él, porque él tuvo un accidente con unos cohetes en un carnaval y se le quemó la mano derecha. Él tuvo que empezar nuevamente a reconstruir todo el movimiento de su mano derecha, la mano que tiene la responsabilidad de la melodía. Me di cuenta de que él estaba tocando con estos 3 dedos nada más. Yo le dije, Indio, ¿y el anular tú no lo usas? Yo no. Después del accidente, ese dedo no tuvo la misma flexibilidad, la misma movilidad, y él tuvo que utilizar con solo 2 dedos toda la parte melódica. Yo pienso que esa circunstancia lo llevó a apoyarse más en la izquierda, porque una de las cosas que destacan al Indio Figueredo entre los demás arpistas del llano era el canto que hacía el indio con su mano izquierda, tanto en los bordones como en los tenoretes. El contrapunto que lograba el indio en sus interpretaciones, sobre todo en los joropos recios, ese era algo incomparable. Esa circunstancia hizo que él se repusiera y con creces superara esa limitación y pudiera entonces cantar con ambas manos, enriqueciendo notablemente la técnica del arpa.
El Indio Figueredo no solamente tocaba arpa, tocaba cuatro y de una forma maravillosa. Voy a tocar el conejo a la muchacha del lado. Ella quiere que los toque sabrosos y bien bordoneados. Sube con la melodía y baja los tenoretes, prácticamente está tocando con ambas manos en la misma zona. Eso se ve mucho precisamente en ese golpe, la chipola. Allí el contrapunto es maravilloso porque uno no logra casi diferenciar qué mano hace qué cosa. Guachara es que él compone María Laya. Le improvisa a la India María Laya. Una cara muy linda, muy hermosa, muy indiada. Si María Laya supiera, ay supiera lo grande que es el amor. Si María Laya supiera, ay supiera lo grande que es el amor. Ella me fue entregado alma, vida y corazón. Indio, yo no me acuerdo bien el secundario que usted me dio. Mira, hijo, le das así.
¿Y por qué no un musical? Yo prefiero oír cantar a la gente, que lo que sucede generalmente, que uno se la pasa escuchando a la gente hablando pendejadas. Por algo, el cine se mueve en una sala oscura. El cine es como un sueño. El buen cine está más cerca de la poesía, de la realidad interior, de la sugerencia, no de la evidencia. Buenos días, ¿están listos? Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes y buenas noches. Este es el plano fijo, fíjamelo aquí. Esto que acabo de tocar es una mezcla muy irreverente de un famoso y maravilloso preludio de Juan Sebastián Bach con una pieza de los llanos venezolanos, con un 6 por derecho, originalmente improvisado por el Indio Figueredo. Yo tenía más o menos 13 o 14 años cuando yo estudié esta pieza con Moisés Moleiro, un maestro muy conocido, un pianista y compositor muy venerado en Venezuela. Era del llano, él había nacido en Sarasa y fue la primera persona que me hizo notar que había muchas piezas de Bach y de otros maestros barrocos, de Scarlatti, de Soler, que tenían un parecido extraordinario con la música folclórica de ciertas regiones de Venezuela. Empezaba a contarme episodios de su niñez y de sus tempranas experiencias en los llanos. Y eran historias fantásticas, historias de aparecidos, de jinetes sin cabeza en el medio de la noche, cosas absolutamente míticas. Así que para mí, Sarasa era un sitio mítico, era un sitio de historias fantásticas. Los recuerdos de Moleiro y de Sarasa y de la similitud entre la música, algunas piezas de la música llanera y algunas piezas barrocas, especialmente algunas piezas de Bach, se convirtieron entonces en una fantasía, en una humorada, en una pequeña historia al mismo tiempo irreverente hacia la tradición y hacia la musicología, y al mismo tiempo muy afectuosa, ¿no? Con una especie de deseo de poder estar más cerca de Bach. Conversando con Luis Armando en una ocasión, él nos propuso que él quería hacer una película de una idea original de Abraham, una historia muy divertida y muy, ¿cómo se dice?, fantástica, acerca del gran músico Juan Sebastián Bach aquí en Venezuela. El primer delirio comenzó con Abraham, con la invención de Maharba Huerva, una musicóloga de la Universidad de Bagdad, que supuestamente investigó ese mítico viaje de amor de Bach y Lola a Venezuela. Esta idea fue como una ola y fue arrastrando a Diana, a mí y a todos los que se interesaron en esta maravillosa idea extraordinaria, coherentemente incoherente. Yo entré como en una fiebre, así, yo estaba como con una pasión. Esa explosión de ideas justamente es lo que sucede en los sueños. Ahí se encontró la memoria de Abraham y de Diana con la memoria mía. Federico logró captar maravillosamente el espíritu de toda esta idea y realizó una espléndida música para la película. El emparentar cierta música de Bach con el joropo llanero en particular significó para mí, musicalmente hablando, un trabajo
muy interesante. Yo, mira, de repente cambio una cosita. Una cantidad de coincidencias muy impresionante. En base a esto nosotros hacemos construimos toda esta ficción tratando de demostrar que Bach estuvo en Sarasa. Tiene en efecto en el centro una cantata, una pieza a la manera de las cantatas barrocas, pero con elementos barrocos y venezolanos combinados y también con un lenguaje propio contemporáneo. Los musicólogos son 4 expertos en musicología, supuestamente, es una cosa un poco burlesca. Detrás de ese afinado coro pasa Rafael como una sombra, muda, pendiente, angustiada, frustrada. Él es como una especie de Buster Keaton, de Harry Langdon, esos actores del silente que nunca sonreían. Al fin, Rafael logra sonreír, sublimado por el amor sin límites de Lola. Puede avanzar un poquito el arpista hacia mí. Marcando el contador. Quítatelo completamente, no Está perfecto. Si quiere poner bota, hay millón de botas. ¿Sin qué? Sin querena. Porque así te ves chévere. Esta película es una labor de amor. Todo el mundo se enamoró y se empató en un sueño común. Tuvimos una enorme participación por parte de los actores, de los músicos, de los técnicos. ¡Bravo! ¡Muy bien! Federico. Tengo la referencia, paso la referencia. Él va a entrar en cuadro. Viva va a entrar en cuadro. Atrás. La mitad de Bach. Digo casi, porque en los años 1702 y 1703 hubo un periodo de... Paramos el tráfico. Eso se hace ahora también. Sí, sí. 14, esa es la cifra, él se emociona, tú sabes, y total es música, es muy operático la cosa, ¿no? Entonces, sin miedo, tú cantas tu agudo, tu cosa, porque es así como tiene que ser que lo estás haciendo. Se acerca a ella y le quita el sombrero y entonces le cae el pelo. Veo que es una mujer. Y entonces ella inmediatamente se voltea y le quita la peluca a él. Esa es la escena de amor. O sea, buscar la forma de hacer una escena de amor y de mirada. Esos gestos, pero puro amor de niño, de joven, de entre dos personas. Lo más puro, pero lo más apasionado que puede haber con un joven. Hay una gran diferencia entre el amor en minúsculas, como lo llamo yo, que sería el amor de las telenovelas, y el amor loco o el amor pasión, definitivo, total, sin concesiones pequeñas burguesas, sin vuelta atrás. Más allá de la muerte. Más acá, más allá, más acá, más allá de la muerte. Viva el amor, viva el amor.